Hola a todos, hoy vamos a resolver en esta lección extra o simplemente de ejercicio algunas dudas que han planteado alumnos de la asignatura con respecto a ejercicios de la lección 2 de la parte de conjunto. Y en concreto nos vamos a centrar en unos ejercicios que tienen que ver con proposiciones lógicas y representación de conjuntos, así como el estudio de relaciones, cálculo de inversa y composición de relaciones. Entonces, en un primer apartado vamos a comenzar con el ejercicio 5 del libro de la asignatura, en el cual nos dan dos proposiciones lógicas y queremos ver si de estas dos proposiciones se deducen alguna de las cuatro proposiciones que tenemos aquí. Es decir, si el hecho de que una de estas proposiciones sea cierta implica que alguna de estas cuatro es cierta, o que esta proposición sea cierta implica que alguna de estas cuatro sea cierta. Y para ello lo primero que vamos a hacer es reescribir estas proposiciones. Es decir, primero vamos a reescribir las dos proposiciones que tenemos. Por un lado tenemos, vamos a llamarlo 1, que para todo x, p de x implica la negación de q de x. Claro, pero esto es equivalente, usando la ley del condicional, a decir que para todo x, o bien se tiene la negación de p de x, o se tiene la negación de q de x. Muy bien, más no podemos seguir. Ahora vamos con la segunda. La segunda nos dice que tenemos la negación de que para todo x se tiene la negación de p de x o la negación de otra proposición lógica que llamamos r de x. Utilizando la ley de la negación con el para todo y el existe, lo que tenemos es que esto se convierte en que existe un x, de modo que se tiene la negación de todo lo que hay dentro, que sería la negación de p de x o la negación de r de x. Pero en conjunto, con la ley de la negación, nos queda que esto es existe un x, de modo que la negación de la negación de p de x es simplemente la proposición p de x, la negación de la disyunción es la conjunción, y la negación de la negación de r de x es precisamente r de x simplemente. O sea que nuestras dos proposiciones iniciales se han convertido en que para todo x no se cumple p de x o no se cumple q de x. Y que existe un x, de modo que se cumplen p de x y r de x al mismo tiempo. Entonces queremos ver si 1 implica A, B, C o D, y si 2 implica A, B, C o D. Entonces vamos a estudiar la primera. Entonces, si estudiamos A, observamos que de 2, ¿qué ocurre? Que existe un x, de modo que se cumple p de x y r de x simultáneamente. Luego, en particular, existe un elemento x, de modo que se cumple r de x, porque se verifican las dos cosas. Por lo tanto, la proposición existe un x, de modo que se cumple r de x, o existe un x, que aquí han puesto x, pero podemos poner otra letra distinta, de modo que se cumple q de x, ¿con quién es equivalente? Con 1. ¿Por qué? Porque existe r de x, existe un x, de modo que r de x es igual a 1. Y como tengo 1 o algo, esta siempre es cierta. Por lo tanto, tenemos que la proposición 2 implica la proposición A. Ahora queremos estudiar qué ocurre con el resto. Para ello, como aquí tenemos alguna reescritura, podemos intentar reescribir las cosas que ocurren. Entonces, por ejemplo, para la segunda, para B, vamos a reescribir
Esto simplemente porque no nos gusta tener esta negación ahí fuera. Entonces la negación de que existe un z, de modo que tengo p de z y r de z. Aquí nos han puesto con un z, podríamos escribir el x si nosotros queremos, pero bueno, vamos a seguir igual. Se convierte en que para todo z, la negación de p de z y r de z. Claro, y esto es equivalente a tener que para todo z, o se tiene la negación de p de z, o se tiene la negación de r de z. Nosotros sabíamos que la proposición 1 se podía escribir de forma equivalente como para todo x, bien se tiene no p de x o bien se tiene no q de x. Y para 2, esto había sido equivalente a tener que existe un x, de modo que se tiene p de x y r de x. Entonces vamos a ver si alguna de estas dos puede implicar esta proposición que tenemos aquí. Si nos cuesta menos entenderlo, podemos escribir esto cambiando la z por la x, pues la letra no es lo que llamamos un índice mudo, no afecta nada, sería para todo x, o bien no se tiene p de x, o bien no se tiene r de x. Claro, y podríamos decir, bueno, se parece mucho a la primera, pero primero hay que tener en cuenta que o no se cumple p de x, o no se cumple q de x. Aquí o no se cumple p de x, o no se cumple r de x. Entonces, si tomamos un universo con, tenemos que p de x es siempre 1, es siempre cierta, de modo que q de x sea siempre 0 y r de x sea siempre cierta, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo quedaría la primera proposición? La primera proposición nos diría, ¿es cierto que para todo x la negación de p de x o la negación de q de x se cumple? Bueno, resulta que para todo x la negación de p de x ¿cuánto vale siempre? 0. Y la negación de q de x ¿cuánto vale siempre? 1. Entonces, tenemos que para todo x se tiene bien 0 o 1. Pero esto es precisamente 1. Por lo tanto, se verifica la primera proposición. Sin embargo, para la segunda, para la b que nosotros queremos estudiar ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que, en este caso, hemos visto que para todo x se cumple no p de x o no r de x. Es que resulta que p de x siempre vale 1, por tanto la negación es siempre 0. Y r de x siempre vale 1, por tanto la negación también vale siempre 0. Luego, aquí lo que tenemos es que para todo x se tiene 0 o 0. Pero 0 o 0 es precisamente 0. Luego, no se cumple. ¿Eso qué significa? Que la proposición 1 no puede implicar la proposición b. Porque decimos que le implique, aquí en el enunciado no me están diciendo para un universo concreto, me dicen para un universo general, sea quien sea la propiedad p, la propiedad q. Si yo he sido capaz de encontrar un universo con unos valores de p, q y r, en el cual 1 no implica 2, entonces esta afirmación no puede ser siempre cierta. Pero podríamos decir, bueno, a lo mejor 2 implica b. Pero claro, que 2 implica b, aquí lo único que nos está diciendo 2 es que exista un elemento de modo que p de x y r de x sean ciertos al mismo tiempo. Un elemento tiene que ser cierto, pero no tiene por qué ser siempre no cierto. Por lo tanto, no tiene por qué implicarlo. Si lo queremos ver del mismo modo, podemos buscar otro ejemplo en el cual esto no se cumple. Es decir,
¿qué sabemos? Hemos dicho que la propiedad 2 es equivalente a que existe un elemento X de modo que P de X implica R de X. Y además la propiedad B es equivalente a que para todo X se cumpla no P de X o no R de X. Entonces, tomemos U como universo. Vamos a tomar, podemos elegirlo, por ejemplo, el 1 y el 2. De modo que R de X es cierto para... Tiene que haber un elemento en común en el que los dos sean ciertos. Pues por ejemplo que sea cierto para X igual a 1. Y además P de X es cierto para R, bueno, de nuevo para X igual a 1. Claro, entonces sabemos que existe un elemento de modo que P de X y R de X son ciertos, que es el X igual a 1. Pero, ¿se cumple que para todo X la negación de P de X o la negación de R de X son ciertas? Claro, esto tendría que ocurrir, por definición de para todo, tiene que ser cierto para X igual a 1 y para X igual a 2. Pues tenemos que estudiarlo. Para X igual a 1 teníamos que ver, bueno, la negación de P de 1 o la negación de R de 1 son ciertas. Y aquí teníamos la negación de P de 2 o la negación de R de 2 son ciertas. Claro, pero esto es equivalente ¿a qué? La negación de P de 2, como P de 2 es falso, esto sería 1. Y como R de 2 es falso, también sería 1. Con que haya un 1 suficiente para decir esto es equivalente a 1. Luego para X igual a 2 se cumple. Pero ¿qué pasa para este X en concreto? Que si nos fijamos en realidad aquí, ¿qué tenemos? Lo podríamos haber hecho sin tener que buscar un universo concreto, pero vamos a hacerlo con un universo concreto. P de 1 es cierto. Luego, la negación de P de 1 es falso. R de 1 es cierto. Luego, la negación de R de 1 es falso. Luego, esto es equivalente a 0. Por lo tanto, hemos encontrado un elemento para el que no se cumple. Eso significa que la aplicación 2 no puede implicar B. Pero de hecho no teníamos ni que hacerlo para un universo concreto, sino darnos cuenta de que esta negación podemos sacar la negación hacia afuera y escribirlo como la negación de P de X y R de X. Entonces, claro, precisamente en el 2 nos está diciendo que hay un elemento para el cual P de X y R de X es cierto. Y aquí nos están diciendo que para todo elemento siempre tiene que ser falso. Entonces, si siempre que tiene que ser falso, no puede ser que haya un elemento cierto. Por lo tanto, 2 no puede implicar B. Porque 2 nos dice que hay uno que es cierto y B nos dice que siempre es falso. Muy bien. Vamos a ver los otros dos apartados. Y para ello vamos a seguir la misma idea de reescribir las cosas que tenemos. Entonces, ahora, para el apartado C, ¿qué tendríamos? Aquí tenemos que fijarnos en que el para todo no está aplicado a la proposición, sino que tenemos dos proposiciones independientes. Es decir, tiene que darse por un lado que siempre R de X sea cierta y por otro lado que siempre P de X sea falsa. Aquí no nos está diciendo que siempre P de X sea falsa y que siempre Q de X sea falsa, sino que siempre o P de X o Q de X son falsas. Son cosas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, en C, ¿qué tendríamos? Supongamos que la primera es cierta. Es decir, si 1 es cierto, eso significa que para todo X se tiene la negación de P de X o la negación de Q de X. Que esto es cierto. Es decir, siempre
tenemos que no P de X es 1 o no Q de X es igual a 1. Alguna de esas dos cosas tiene que ocurrir, ¿de acuerdo? Lo que nosotros queremos ver es si siempre se cumple la negación de P de X. Claro, entonces, si tomamos un universo de modo que, vamos a decir, por ejemplo, como tiene que ocurrir alguna de estas dos cosas, vamos a decir, por poner un ejemplo concreto, tomamos simplemente dos elementos, el 1 y 2, donde P de 1 es cierto, P de 2 es falso. Y además vamos a poner que Q de 1 sea falso y Q de 2 sea cierto. Entonces, claro, obviamente tenemos que para todo X se cumple no P de X o no Q de X. ¿Por qué? Porque esto es equivalente a estudiar si, como solo tengo dos elementos, si ver qué pasa para X igual a 1 y ver qué pasa para X igual a 2. Por un lado tendríamos que esto sería la negación de P de 1 o la negación de Q de 1. Claro, pero esto es equivalente a decir la negación de P de 1 es 0 y la negación de Q de 1 es 1. Luego esto es equivalente con 1 y entonces se cumple para X igual a 1. Pero la negación de P de 2 o la negación de Q de 2, ¿qué nos daría? Que esto es simplemente, por un lado, la negación de Q de 2 es 1 o la negación de P de 2 es 1 o la negación de Q de 2 es 0. Por lo tanto vuelve a salirnos 1. Es decir, se cumple 1. ¿Significa eso que se cumple C? No, porque para que se cumpla C tienen que darse las dos proposiciones por separado. Es decir, para todo X, R de X y para todo X, no P de X. Pero resulta que tenemos que P, o bueno, P de 1, vamos a ponerlo mejor en vez de P de 1, que P en el punto 2, ¿cómo es? Hemos dicho que es falso. Que bueno, en este caso en concreto es el P de 1 el que me interesa. P de 1 hemos dicho que es 1. Luego, la negación de P de 1 es 0. Pero entonces, para todo X que se tenga la negación de P de X, no se cumple. Porque falla en X igual a 1. Pero entonces, tenemos que 1 no puede implicar 2. Bueno, no puede implicar en este caso el apartado C. Y decimos, bueno, ¿y si lo hacemos con existe un X de modo que P de X y R de X? Claro, pero en este caso, usando 2, ¿qué nos diría? Que 2 es equivalente a decir que existe un X de modo que se tiene P de X y R de X. Pero en particular, eso nos implica que existe un elemento X de modo que se tiene P de X. Pero entonces, eso es lo mismo que decir que existe un elemento X donde esto es cierto, pero esto de aquí es falso. Por lo tanto, no puede ser que para todo X se tenga la negación de P de X, porque existe un elemento
donde no P de X es igual a 0. Luego tenemos que la implicación 2 o la proposición 2 tampoco puede implicar C. Es decir, C no se deduce de ninguna de las dos proposiciones lógicas que teníamos. Y por último vamos a ver la D. En la D tenemos que para todo X se tiene R de X o se tiene la negación de P de X. Y entonces igual queremos ver si alguna de las dos implicaciones nos da esta proposición. De nuevo, yo creo que vamos a obtener que no es cierto, porque de la primera únicamente obtenemos información sobre la negación de P de X y la negación de Q de X. Pero entonces yo puedo encontrar que, por ejemplo, podemos elegir U universo donde la negación, o bueno, donde P de X sea siempre 1 para todo elemento X de U. Y donde Q de X sea siempre 0 para todo elemento X de U. Y además, con esto lo que conseguimos es que la negación es siempre falsa, luego siempre tengo un 0, pero la negación de Q es siempre cierta, luego 0 o 1 me da siempre 1, por lo tanto 1 se cumple. Pero si me vengo aquí, resulta que la negación de P de X es siempre falsa. Si yo quiero que esto no se cumpla, basta tomar que R de X sea siempre 0 para todo X perteneciente a U. ¿Por qué? Porque hemos dicho que entonces, para todo X de el universo se tiene no P de X o no Q de X. Pero resulta que en este caso, esto siempre vale 0 y esto siempre vale 1. Entonces tenemos que, para todo X, se tiene 0 o 1 y esto nos da 1. Luego, 1 es cierta. Sin embargo, cuando queremos estudiar para todo X no se tiene, o bueno, tenemos R de X o no P de X, resulta que R de X siempre es 0. Y resulta que P de X, como P de X siempre es 1, la negación es siempre 0. Entonces aquí resulta que tenemos que para todo X se tiene que R de X es 0 o 0. Luego tenemos que 1 no puede implicar D. Análogamente, en el apartado 2 nos dice que existe un elemento X de modo que P de X o R de X. Perdón, P de X y R de X. ¿Eso qué significa? Aquí nos dice para todo R de X o para todo X, o bien se tiene R de X o no se tiene P de X. Entonces vamos a ver qué ocurre. Es decir, de 2 tenemos que vamos a llamar X sub 0 a los elementos. Es decir, que si X, o bueno, X tilde, si X tilde perteneciente a U es tal que P de X tilde y R de X tilde es igual a 1, entonces P de X tilde es igual a 1 y R de X tilde es igual a 1. Pero queremos ver entonces qué pasa con esto de aquí. Es decir, para ello vamos a ver qué ocurre con esta parte. Entonces vamos a borrar la parte de arriba únicamente, que ya no nos interesa, que ya no nos hace falta, y nos vamos a quedar con la parte de abajo únicamente. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar, o vamos a ver,
qué ocurre con D. Y para eso hay dos opciones. La opción 1 sería, ¿qué pasa si X pertenece al universo y X es igual a X tilde? Claro, que entonces, ¿qué ocurre con R de X tilde o la negación de P de X tilde? Claro, que esto es equivalente, sabemos que R de X tilde es 1, luego esto es 1 o P de X tilde es 1, pero como la negación es 0, esto es equivalente a 1. Luego se cumple la afirmación. Pero ¿qué pasa si X pertenece a U con X distinto del elemento X tilde? Claro, entonces queremos ver qué pasa con R de X o la negación de P de X. Claro, pero X tilde son los elementos donde P es cierto. Luego, si X no es X tilde, tenemos que P es falso. Por lo tanto, la negación de P es 1. R de X sería falso. Luego esto sería un 0. Pero entonces aquí tendríamos que esto es equivalente a 0 o 1. Por lo tanto, tenemos que esto es equivalente a 1. Luego también se cumple. Es decir, por lo tanto, tenemos que, en este caso, la implicación 2 implica D. Es decir, si 2 es cierta, tenemos que 2 también es cierta. Por lo tanto, en conjunto hemos visto que 1 implicaba A, ni 1 ni 2 implicaban ni B ni C, pero 2 implicaba D. Y así podemos estudiar qué ocurre con estas proposiciones. Vale. En el siguiente ejercicio, en el ejercicio 18, nos dan un universo en concreto y nos dicen cuándo unas relaciones lógicas son ciertas y luego cuándo son falsas, y queremos ver si alguna de estas proposiciones son verdaderas. Entonces, para ello lo que vamos a hacer va a ser ir desglosando poco a poco. Entonces, lo que nos dicen es que en este apartado tenemos el universo 1, 2 y las relaciones R de X, Y, que son ciertas para 1, 1. Es decir, podemos escribir de forma desglosada R de 1, 1 es igual a 1, R de 1, 2 es igual a 1. Además, entonces, eso significa que R de 2, 1 es igual a 0 y R de 2, 2 es igual a 0. Y para S nos dicen que S de 2, 1 es igual a 1 y S de 2, 2 es igual a 1. Por lo tanto, S de 1, 1 es igual a 0 y S de 1, 2 es igual a 0. Vale, entonces vamos a comenzar con la proposición A. Y vamos a ver si la proposición A es cierta. ¿Para ello qué tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir que para todo X exista un elemento Y, de modo que S de XY implique que para todo Z se tiene la negación de R de XZ. Y bueno, parece muy complicado, pero lo primero que vemos es que tenemos aquí este para todo X. ¿Eso qué significa? Que siempre se tiene que cumplir lo que haya aquí dentro. Por lo tanto, vamos a descomponerlo. Como el universo solo tiene dos elementos, vamos a ver qué pasa para X igual a 1 y para X igual a 2. Por un lado, para X igual a 1 estamos viendo si existe un elemento Y, de modo que S de 1Y implica que para todo Z la negación de R de 1Z. Y aquí si existe un elemento Y, de modo que S de 2Y implica para todo Z la negación de R de 2Z. Muy bien, vamos a llamar a esta implicación por ejemplo 1 y esta implicación por ejemplo 2. Y entonces desglosamos. Tenemos así, ¿quién es 1? 1 hemos dicho que es que exista un elemento Y, de modo que S de 1Y implique que para todo Z se tenga la negación de R de 1Z. Pero vamos a volver a desglosarlo, porque tenemos aquí un para todo, que es el que nos dice cuántos casos tiene que haber. Y entonces queremos ver, por un lado, qué pasa para Z igual a 1 y qué pasa para Z igual a 2. Entonces, para Z igual a 1 queremos ver si existe un elemento Y,
de modo que S de 1Y implique que se tiene la negación de R de 1, 1. Y para z igual a 2, si existe un Y, de modo que S de 2Y implique la negación de R de 2, 2. Perdón, R de 1, 2. Bueno, aquí teníamos la negación de R de 1, 1 y aquí la negación de R de 1, 2. Claro, pero ¿cuánto vale la negación de R de 1, 1? Nos han dicho que R de 1, 1 es 1. Luego la negación, esto es igual a 0. Entonces, para que esta implicación sea cierta, S de 1i tiene que ser falso. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuánto tiene que valer i para que S de 1i sea falso? Pues hemos visto que si i vale 0, si i vale 1, S de 1, 1 es 0. O también si i vale 2. En este caso, podemos tomar i igual a 1 o i igual a 2. Basta que exista un elemento, no tienen que darse los dos. Bueno, es que en este caso me sirven los dos. Bueno, con decir para i igual a 1, S de 1, 1 implica la negación de R de 1, 1. O para i igual a 2, S de 1, 2 implica la negación de R de 1, 2. Pero también tengo que ver la segunda, es decir, tengo que una es cierta. Entonces esta implicación se cumpliría. Vamos a ver la segunda. Claro, resulta que R de 1, 2, ¿qué le pasa? Que R de 1, 2 también es cierto. Luego esto también es un 0. Y entonces, de nuevo, ¿qué tiene que ocurrir? Que S de 2i sea falso. ¿Pero qué ocurre aquí? Vamos a ver si hay algún valor de y, de modo que S de 2y es falso. Sin embargo, tanto para y igual a 1 como para y igual a 2, ¿qué ocurre? Que si y es igual a 1, S de 2, 1 es cierto. Y 1 no implica 0. Y si y es igual a 2, S de 2, 2 es cierto. Luego, 1 tampoco implica 0. Entonces aquí no existe ningún y que lo cumpla. Claro. Pero entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos precisamente que no siempre existe un y, de modo que esta implicación sea cierta. Por lo tanto, esta implicación no es cierta. No existe un y, de modo que siempre implique la negación de R de 1z. Por lo tanto, la proposición lógica A no es verdadera. No, perdón. He tenido un fallo y es que no nos están diciendo en esta parte, esto no es S de 2, 1, sino que eso es S de 1i. Es decir, que he copiado de nuevo el otro elemento. Es decir, aquí tenemos S de 1y, no de 2. He cambiado el z igual a 2 también por la x. Entonces, aquí lo que resulta es que la negación de R de 1, 2 es 0, por lo tanto tiene que haber un valor de modo que esto sea falso. Y resulta que, de nuevo, podemos tomar también i igual a 1 o i igual a 2. Y entonces esta implicación es cierta. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que la primera implicación es cierta. Pero claro, esto era un para todo x. Tenemos que para x igual a 1 esta implicación se cumple. Tenemos que hacer el mismo proceso, pero para x igual a 2. Muy bien. Y entonces vamos a ver qué ocurre con 2. Con 2 queríamos ver si existe un y, de modo que S de ahora, cuidado con donde ponemos la x y la y como antes para no equivocarme, 2y implique que para todo z se tiene la negación de R de x igual a 2, z. Pero de nuevo, como esto es un para todo z, lo teníamos que desglosar en ver qué ocurre para z igual a 1 y para z igual a 2.
Y entonces teníamos que ver si existe un elemento y, de modo que se tenga S de 2y implica la negación de R de 2, 1. O ver si existe un y, de modo que S de 2y implica la negación de R de 2, 2. Pero resulta que R de 2, 1 es 0, por lo tanto la negación de R de 2, 1 vale 1. Y entonces, como tengo aquí un condicional, S de 2y tiene que ser cierto. ¿Cuándo es S de 2y cierto? Para y igual a 1 o para y igual a 2. Entonces, basta tomar y igual a 1 o y igual a 2. Y se cumple. Y aquí ocurre también que R de 2, 2 es falso. Luego, la negación es 1. Y entonces S de 2y tiene que ser cierto. Basta tomar o y igual a 1 o y igual a 2. Es decir, aquí tenemos igual. ¿Y eso qué significa? Que siempre puedo encontrar un y, de modo que esta implicación sea cierta para todo z. Por lo tanto, para x igual a 2, esta implicación también es cierta. ¿Qué hemos visto entonces? Que sea cual sea el elemento x que yo ponga aquí, o bien x igual a 1 o bien x igual a 2, la implicación de dentro es cierta. Luego, tenemos que A es una proposición verdadera. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurriría con B. A ver si seguimos el mismo proceso. En el apartado B, ¿qué nos dicen? Queremos ver si existe un elemento x, bueno, si existe un elemento y, de modo que para todo x se tenga S de y R de xy. Pero es esto equivalente, como aquí tengo un y, ¿qué queremos ver? Si existe un y, desglosamos para x igual a 1 y desglosamos para x igual a 2. Entonces queremos ver si existe un y, de modo que se tiene S de y y R de 1y. Y aquí ver si existe un y, de modo que se tenga S de y y R de 2y. Pero claro, ¿aquí qué pasa? Por un lado, puede ser cierto y igual a 1, y aquí tenemos un o y igual a 2. ¿Por qué? Porque como tengo un existe, basta que sea cierto o bien para el y igual a 1 o bien para el y igual a 2. Es decir, tenemos que ver si S de 1, 1 o R de 1, 1 es cierto. Pero claro, ahí me han dicho que S es cierta para 2, 1 y 2, 2. Luego, S de 1, 1 es 0. Como tengo esto y esto, independientemente de lo que valga R de 1, 1, que resulta que es 1, pero 0 y 1 me da a mí 0. Luego, esto es falso. ¿Vale? A lo mejor es el y igual a 2 el que funciona. Aquí escribimos S de 2, 2 y R... Uy, la R salió un poco chuchurría. R de 1, 2. Claro, pero S de 2, 2, ¿cómo es? Ah, mira, S de 2, 2 es cierta. Entonces aquí ponemos un 1. ¿Y R de 1, 2 qué le pasa? Ah, R de 1, 2 es cierta. Ah, pues aquí ponemos un 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos 1 y 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta proposición de aquí es cierta. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la proposición de abajo. Es decir, ahora voy a borrar esto para que me quepa. Este 1 y este 1. O lo ponemos mejor aquí arriba. 1 y 1. Y ya decimos, bueno, igual vamos a ver qué ocurre. Porque como aquí hay un para todo, tiene que ser cierto para los dos elementos. Muy bien. Además, aquí hay una cosa importante y es que el que está delante es el existe. ¿Eso qué significa? Que sí tiene que existir un elemento y, de modo que esto siempre es cierto. Y tiene que ser el mismo elemento y. Y aquí que hemos visto que para x igual a 1 tenemos que esto es cierto para y igual a 2. Es decir, luego debemos ver, bueno, vamos a ponerlo bien,
debemos ver si en x igual a 2 es cierto con y igual a 2, porque el orden en el que están estas cosas es muy importante. Al decir aquí existe un y, de modo que para todo x se cumpla esto, lo que nos está diciendo es que tiene que ser el mismo y el que hace que esto sea siempre cierto para todo x. No vale que una vez sea un y y otra vez sea otro. Eso sería si hubiésemos cambiado el orden. Si primero apareciese el para todo x, existe un y. Entonces podría depender qué y me hace falta en cada caso. Pero entonces aquí tenemos que S de 2, 2 y R de 2, 2. S de 2, 2 es cierto, pero R de 2, 2 es falso. Luego esto de aquí me sale que es falso. Por lo tanto, aunque para el y igual a 2, para x igual a 1 la afirmación es cierta, para y igual a 2, para x igual a 2 esto es falso. Luego, tenemos que B es falsa. Con este razonamiento, describiendo tranquilamente todo lo que hacemos, se ven todos los ejercicios de forma similar. Por ejemplo, si vamos ahora al C, ¿qué teníamos en el C? En el C me dicen que para todo Z, lo llaman Z, lo llaman X, me da exactamente igual, tenemos R de ZZ o S de ZZ. Este a lo mejor es más sencillo porque solamente tengo un cuantificador, un para todo, y lo único que tenemos que ver es si es cierto para z igual a 1 y si es cierto para z igual a 2. Claro que teníamos que ver si r de 1, 1 o s de 1, 1. Pero r de 1, 1, ¿cuánto vale? R de 1, 1 es 1. En el momento en el que hay un 1 en una disyunción, tenemos que esto es igual a 1. Luego se cumple. O z igual a 2, r de 2, 2 o s de 2, 2. Pero resulta que S de 2, 2 es verdadera. Como tengo una disyunción, la disyunción es verdadera. Luego, esto siempre es cierto para z igual a 1 y z igual a 2. Es decir, tenemos que C es verdadera. Y de forma análoga estudiamos los apartados D, E y F. Simplemente vamos a ir desglosando los casos, teniendo en cuenta en qué orden están los para todos y los existen puestos dentro de nuestras proposiciones lógicas. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, en el 23, nos piden representar gráficamente cada uno de los siguientes conjuntos. Entonces, para el apartado A, B, etc., vamos a representar tanto en el plano euclidio como en el plano euclidio tridimensional. Entonces, podemos representar primero, ¿quién es el producto cartesiano? Para entenderlo, tenemos que entender que cuando yo escribo 0,1 al cuadrado, esto es, por definición, el producto cartesiano de 0,1 por 0,1. Claro, pero si recordamos la definición del producto cartesiano, estos son todos los elementos A, B, tales que el elemento A pertenece al primer conjunto, que es el conjunto 0,1, y el elemento B pertenece al segundo conjunto, que es también el conjunto 0,1. Claro, por lo tanto, esto es simplemente el conjunto formado por los elementos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Luego, podemos representar ese conjunto simplemente. Vamos a poner el primer cuadrante. Tenemos aquí el X, el Y, el 0, el 1 y el 1. Y sería poner, vamos a ponerlo en verde. Tendríamos aquí este punto, este punto, este punto y este punto. Y ese conjunto, esos 4 puntos, sería el conjunto 0,1 al cuadrado. Si me dan el B, ¿qué tendríamos en el B? En el apartado B
vamos a ponerlo aquí, el conjunto 0, 1 al cubo, por definición serían ternas A, B, C, donde A pertenece al conjunto 0, 1, B pertenece al conjunto 0, 1 y C pertenece al conjunto 0, 1. Y entonces esto es simplemente el conjunto formado por los elementos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y el 1, 1, 1. Claro, ahora, para representarlo geométricamente, vamos a hacer un dibujo en 3 dimensiones. Entonces, geométricamente, ¿quién sería el conjunto B? Sería, en cierto modo, dibujarlo así en perspectiva caballera, como en dibujo técnico en bachillerato. Tendríamos aquí el 0, tendríamos aquí el 1, tendríamos aquí el 1 y tendríamos aquí el 1. Este coeficiente sería 0,86, pero eso no nos hace falta. Entonces aquí, en azul, tendríamos, por un lado, el punto origen, este punto, este punto, este punto, luego el punto que está aquí, luego el punto que está aquí, el punto que está aquí y por último el punto que tenemos aquí, que sería el 1, 1, 1. Pues todos estos 8 puntos sería el conjunto 0, 1 al cubo. ¿Qué diferencia hay únicamente cuando estudiamos n cuadrado, n al cubo, z cuadrado, z al cubo? La única diferencia es que al hacer el c, ahora no está acotado. Es decir, cuando estudiamos n cuadrado, que es n por n, claro, esto va a ser todos los números a, b, tales que a pertenece a n y b pertenece a n. Por lo tanto, vamos a tener el 0, 0, el 1, 0 y el 0, 1 y el 1, 1, igual que antes. Pero también vamos a tener el 2, 0 y el 2, 1 y así de forma sucesiva. No vamos a terminar nunca. Luego, podemos representar de este modo que este conjunto, ¿quién sería? Si ponemos aquí el i, el 0 y el ax, y ponemos aquí el 1, el 2, el 3, y aquí el 1, el 2, el 3, ¿qué conjunto tendríamos? Tendríamos simplemente aquí 0, 1, 2, 3, y este, y este, y este, y este. Teníamos toda la malla de puntos infinita que no terminaría nunca. Este sería el apartado C. Pero si nos fijamos, cuando estudiemos el apartado E, en Z2 lo único que me están diciendo es que además también tengo los números negativos. Es decir, también voy a tener el valor menos 1. Es decir, para el apartado D voy a añadir aquí el valor menos 1 y el menos 2. Y entonces vamos a tener también estos puntos. Todos estos que están aquí. Bueno, y yo he hecho una... siendo preciso, si somos muy precisos, a mí no me gustaba, como dijimos, que no me gustaban los números naturales en el 0. Realmente estos elementos no estarían, sino que realmente tendría que empezar en el 1, 1, el 2, 1. Es decir, que todo esto tendría que ponerlo siendo consecuente. Hemos dicho que el 1 no es natural, el 0 no es natural, entonces tendría aquí el 1, 1 y el 1, 2 y el 2, 1 y el 2, 2 y el 3, 1 y de forma sucesiva. Y eso significa que en realidad los azules no son parte de C, los azules serían parte de Z. Es decir, el 0 no es un número natural, lo marginamos. Y entonces aquí tenemos simplemente que lo azul, es decir,
todos los elementos que están aquí sería el conjunto C, n cuadrado, y para el para el E tenemos también los negativos, tanto por arriba como por abajo, como con la izquierda y por la derecha. Tenemos toda esta malla infinita de puntos. Cuando la hagamos en dimensión 3, cuando estudiemos n3, va a ser lo mismo, lo único que vamos a tener que hacer este dibujito en dimensión 3, es decir, de forma análoga, por último, para los ejercicios D y F, ¿qué tendríamos? Tendríamos que escribir así de este modo, aquí el X, aquí el Y y aquí el Z, y si decimos pues esto es 1, esto es 2, esto es 1, esto es 2, esto es 1, esto es 2, pues entonces diríamos, bueno, ¿quiénes son los azules? ¿Quién es el conjunto D que sería n al cubo? Sería empezar aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Bueno, realmente en ese no, porque tenía que subir uno para arriba. Tenía que subir. Aquí empezaría, y aquí empezaría, y aquí empezaría, y aquí empezaría, y luego los morados serían también los que están en el suelo, porque hemos dicho que el 0 no está en los naturales, entonces el suelo no está en los naturales, pero sí en los enteros. Por lo tanto, esto sería todos estos de aquí, y también los negativos, los que están aquí, y también los negativos, y los que están por debajo, etc. ¿De acuerdo? Entonces así podemos representar estos conjuntos, son esa nube de puntos. Por último, vamos a ver el ejercicio 24, en el cual vamos a trabajar con relaciones. Entonces, por un lado me dan unos conjuntos A, B y C, y estas relaciones. Me piden, primero, calcular la inversa de cada una de estas relaciones. Esto no debería ser muy complicado porque para la inversa tenemos simplemente que intercambiar el orden, es decir, ¿quién sería la relación inversa de R? Sería el conjunto, en vez de decir el 1 está relacionado con A, dirá el A está relacionado con el 1. En vez de decir 1 está con el B, diré el B está relacionado con el 1. En vez de decir el 2 está con el B, diré el B está con el 2. Y el D está con el 2. Ahora, de forma análoga, para S a la menos 1, diré que la relación sería el alfa con el A, el beta con el A, el alfa con el B, el delta con el B y el gamma con el C. Por último, para la relación inversa de t a la menos 1, tendré que entonces será el 1 con el alfa, el 5 con el alfa, el 3 con el alfa, el 1 con el beta, el 3 con el beta, el 4 con el delta y el 4 con el gamma. Muy bien. Y ahora queremos estudiar composiciones. Y para estudiar composiciones vamos a tener cuidado a la hora de escribir los conjuntos. Entonces, en el apartado B, comenzamos estudiando la composición de R con S. Y lo único que tenemos que hacer es pensar que esto es un subconjunto del producto cartesiano. Por lo tanto, cuando yo estudio la composición de R con S, lo que vamos a hacer es buscarlo elemento a elemento. Entonces vamos a empezar. El elemento 1 está relacionado con el A. Y entonces vamos a buscar en el conjunto S con quién está relacionado el A. Y vemos que el A está relacionado con el alfa y que el A está relacionado con el beta. ¿Eso qué significa? Que aquí decimos, como el elemento 1A pertenece a R, y ahora buscamos en el elemento A, tenemos que el elemento A alfa pertenece a S, y el elemento A beta pertenece a S. Entonces decimos, bueno, pues la composición sería el 1 está relacionado con el A y el A con el alfa. Luego el 1 está relacionado con el alfa. Además el 1 está relacionado con el A y el A está relacionado con el beta. Luego el 1 está relacionado con el beta.
Vamos al siguiente elemento, que sería el 1b. Y entonces vemos que, ¿con quién está relacionado el b? Con el alfa y con el delta. Por lo tanto, diré, como el 1 está relacionado con el b, y en ese el b está con el alfa, el 1 está con el alfa. Pero que el 1 está con el alfa ya lo tengo de antes, entonces no lo vuelvo a escribir. ¿Vale? O si quiero, digo, bueno, voy a poner 1 alfa, y luego digo, luego lo quitamos. Y cuando digo lo quitamos, que ya lo hemos escrito otra vez, entonces no nos hace falta escribirlo dos veces el mismo elemento. Luego el 1 estaba con el b, y el b estaba con el delta, entonces tenemos el elemento 1 delta. Vamos al siguiente, el 2 está con el b, y vemos aquí que b está con alfa, entonces el elemento 2 está con el alfa. Y el 2 está con el b, y b estaba con el delta, entonces el 2 también está con el delta. Por último, el 2 estaba con el d, y aquí vemos que el d no está con nadie, entonces no lo relaciono con nadie, pues no añado ningún término. Es decir, que la composición nos ha quedado simplemente el conjunto 1 alfa, 1 beta, 1 delta, 2 alfa y 2 delta. Supongamos, por ejemplo, que hacemos una composición de 3 y decimos, bueno, porque la composición de T con S sería igual. ¿Qué pasa si yo hago la composición de el T, el S, el R? Que vamos a ir igual elemento a elemento. Entonces vamos a empezar. El 1 está relacionado con el A. Después viene el S. Y entonces me voy al S. El A está relacionado con el alfa. Ahora me voy al T. El alfa está relacionado con el 1. Pues entonces tendría que decir el 1 está relacionado con el 1. Sigo. El 1 estaba con el A. Y el A estaba con el alfa. Y aquí el alfa con el 1 ya lo he usado. Ahora me voy al alfa con el 5. Pues entonces el 1 está con el 5. Ahora, el 1 estaba con el A estaba con el alfa con 1 ya lo cogió, alfa con 5 ya lo cogió y aquí tengo alfa con 3. Pues entonces el 1 está con el 3. Aquí es importante que sigamos bien el orden para no dejarnos ningún caso. Entonces ya teníamos el 1 con el A con el alfa y ya he agotado todos los alfas, ¿vale? Tenía el 1 con el A y ahora en vez de hacer A con alfa voy al siguiente. El A estaba con el beta y ahora busco beta aquí. El beta está con el 1, luego el 1 está con el 1, pero eso ya lo tenía, no lo vuelvo a escribir. Ahora decía, ¿vale? Pues ahora tengo, es decir, por fijarnos, hemos dicho, ya he agotado A con alfa. Y ahora, para A con beta, he agotado el beta con 1, que ya lo tenía, que entonces el 1 está con el 1. Pero también tengo A con beta y beta está con 3, entonces el 1 está con el 3, que también lo tenía, ya lo he agotado. Por lo tanto, ya he terminado todos con el beta, he terminado el beta, y volvemos a empezar. Tenía entonces que el 1 estaba con el A, ya no hay más A, ¿verdad? Por lo tanto, termino aquí, y ya he agotado el 1 con el A. Ahora voy al B. El 1 con el B, busco el B. B con alfa. Y ahora busco alfa. Alfa tiene 1 con 1. Entonces el 1 está con el 1. Ya lo teníamos fuera. Pero también tenía con alfa. Y el alfa estaba con el 5. Entonces tenía 1 con 5. También lo tenía fuera. Pero también tenía B con alfa y alfa está con el 3. Entonces el 1 con el 3 ya estaba repetido, fuera. Entonces ya he agotado todos los que eran B con alfa. Por lo tanto, este le he agotado y vuelvo a empezar. Y decimos, el 1 estaba con el B con el delta, y ahora buscamos el delta. El delta con el 4. Entonces, el 1 está con el 4. Este es uno nuevo que no teníamos antes. Lo añadimos. Ya no hay más delta, ¿verdad? Por lo tanto, he agotado el B con el delta. Termino. ¿Eso qué significa? Que también he agotado el 1 con el B. Ahora voy al 2 con el B. Digo, venga, vuelvo a empezar. Ahora tendríamos 2 con B. Y B estaba con alfa. Y alfa estaba con 1. Entonces tendríamos que el 2 está con el 1. Pero B estaba con alfa y alfa estaba con 5. Luego el 2 está con el 5. Y he agotado este. Y también teníamos alfa con 3. Luego el 2 está con el 3. He agotado este. Ya no me quedan más alfa, ¿verdad? Por lo tanto he agotado del 2 con el B. He agotado el B con el alfa. Muy bien. Ahora sigo. Y digo, pero es que tenía 2 con B y B también estaba relacionado con delta. Y ahora busco el delta. El delta está con el 4. Pues entonces escribo que el 2 está con el 4. Ya he terminado porque no hay más delta, ¿vale? Eso significa que he finalizado el B con delta. Por lo tanto ya he terminado el 2 con el B. Es decir, he agotado también este y vuelvo a empezar.
Y ahora voy al siguiente término. 2 con D. Busco el D. Es que el S no está relacionado con nadie. La D no está relacionada con nadie. Ah, vale, pues entonces, como D, el 2 no está relacionado con nadie aquí, no puedo relacionarlo con nadie aquí. Y entonces aquí hemos terminado. Lo mismo haríamos independientemente de que me den la aplicación R, S, T o las inversas, porque las inversas lo único que hacemos es escribimos los mismos conjuntos como hemos hecho antes, y aquí si queremos calcular la composición inversa o 4 composiciones, vamos una a una y vamos yendo de adelante hacia atrás, simplemente. Es decir, que aquí me dicen ahora la composición inversa, pues en vez de empezar con la T, empiezo con la T-1 y diría el 1 con el alfa, y ahora voy a la S-1, el alfa con el A, y ahora voy a la R-1, el A con el 1, y entonces tendría la 1 con la 1. Perfecto. Y así vamos de forma sucesiva. Y entonces este es el método para ir calculando composición de aplicaciones. Por último, vamos a estudiar cómo calcular la imagen de cada uno de los elementos del conjunto inicial de cada relación. Es decir, aquí queremos calcular, en el apartado C, comenzamos con R. Entonces lo que nos están diciendo es que R se aplica al conjunto 1. Y decimos, bueno, ¿quién es la imagen del conjunto 1? Por definición, o si queremos ser muy formales, en vez de poner R de 1, tenemos que poner R del conjunto formado por el 1. Pero bueno, en realidad esto es lo mismo que escribir simplemente R de 1, que es un abuso de notación. Y entonces, por definición, esto es calcular todas las relaciones de la forma 1 algo, vamos a llamarlo X, tal que el elemento 1X pertenece a quién. O bueno, serían más bien que los 1X, serían los elementos X, tales que el 1X pertenece a la relación R. Decimos, ah, pues la imagen del 1, ¿quién es? ¿Qué elementos son de la forma 1 algo que están en R? El 1A. Ah, entonces el A aparece en la imagen. Y el 1B. Ah, entonces el B aparece en la imagen. Y ya no tengo más, entonces he terminado. ¿Y quién sería la imagen del elemento 2? Que sería hacer R de 2. Sería buscar los elementos X, tales que el 2,X es un elemento de nuestra relación. ¿Qué diríamos? Ah, pues el 2B aparece, entonces aparece el B. Y el 2D aparece, entonces aparece el D. Y ahora, cuando calculamos R del 3 o calculamos R del 4 o calculamos R del 5 o R del 6, que son, perdón, del 6 no hay, R del 5, que son todos los elementos del conjunto A, como no está relacionado con nadie, simplemente el conjunto vacío. Ahora, análogamente, ¿quién sería hacer las imágenes de S? S se aplica únicamente a los elementos A, B y C. Entonces tendría que estudiar quién es S del conjunto A, que sería todos los elementos X, tal que el elemento A, X pertenece a la relación S. Y diría, ah, el A está relacionado con el alfa, pues entonces aparece el alfa. Y el A está relacionado con el beta, entonces también aparece el beta. Y ya paro porque no hay más relaciones. Luego tendría quién es S del elemento B. Tendría que buscar todos los elementos X, tales que el par B, X aparece en mi relación S. Y tendríamos aquí que esto ¿quién sería? Pues tendría el B está con el alfa, entonces aparece el alfa. Y el B está con el delta, entonces aparece el delta. Y ya no tengo más, pues entonces termino. Y por último, ¿quién sería S del elemento C? S del elemento C sería los elementos X, tales que el par C, X es un elemento de mi relación. Nos fijamos que el C únicamente está relacionado con el gamma, entonces este sería simplemente el conjunto formado por el gamma. Por último, para hacer la imagen de los elementos del T, tendría que ver quién es T de alfa, T de beta, T de gamma y T de delta. Y veríamos que T de alfa sería el 1, 5, 3, T de beta sería el 1, 3,
t de delta sería el 4 y t de gamma sería también el 4. Y con esto vamos a terminar estas relaciones de ejercicio para ver si quedan un poco más claras las cosas.